nosotros aquí en Ruta a través de Nueva Vida 97.7 y tenemos una invitada especial que ya hemos tenido en otras ocasiones. Es una bendición siempre tenerla, así que gracias por estar aquí. Cuando parte del trabajo que ella hace confronta áreas de tu vida que tú sabes que tienes que entregarle al Señor para que las trabaje, pues se convierte en una doble bendición. No solamente aprendes de cómo alcanzar a un grupo enorme que tiene que ser alcanzado, sino que al mismo tiempo, pues Dios utiliza parte de esa enseñanza para, ¿verdad?, confrontarte y decir, áreas de tu corazoncito tienen que ser entregadas para cumplir esa gran comisión que precisamente es eso, la gran comisión. Ir por todo el mundo. En el caso mío, Robertito, de 18 meses para acá, yo hubiese brincado todos los países musulmanes. Yo iría a todo el mundo, menos a eso. Excepto. Y es exactamente lo contrario que ha hecho Eloísa. Exactamente, hermano. Y yo creo que eso nosotros los evangélicos, muchos de nosotros tenemos que aprenderlo. Eloísa, sí, definitivo. Gracias por estar una mañanita más aquí. Hola, Dios les bendiga. Hala el micrófono y te lo sí, pegas confianza más para ahí. que tú no te dobles. Él no muerde todavía. El brazo, ahí. exacto. Ahí está. Hálalo, ahí. Okay. Cerquita. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Perfectamente. Ahí estamos súper. De vuelta en Puerto Rico. Sí. Enseñándonos cómo ganar a los musulmanes. Sí, bueno, mi nombre es Eloísa Franco, de Venezuela. Estoy por segunda vez en Puerto Rico, lo cual es un privilegio para mí. Ayer estuvimos visitando la mezquita en Montelledra, lo cual fue una gran bendición. Y estamos muy agradecidos también a los anfitriones en ese lugar. ¿Fuiste a la mezquita porque te invitaron o tú entraste allí como... No, los boricuas usamos una frase que es como Juan por su casa. Ajá. En este caso sería como Juana por su casa. O sea, ¿es invitación o...? Antes de venir a Puerto Rico contacté con el líder de la mezquita y le dije que tenía un grupo de creyentes, de cristianos que queríamos visitar para interactuar con ellos porque yo ayudo a los cristianos, a las iglesias, no solamente a aprender y a desafiarlos a compartir su fe, sino también a conocer la fe de otras personas antes de juzgarla, porque muchas veces vemos de lejos, juzgamos, pero no cruzamos la raya, ¿no? Y tratamos de interactuar con ellos. Entonces le dije a este líder que queríamos hacer eso, le dije el número de personas, acordamos el día y fueron muy receptivos. ¿Siempre te reciben? ¿Siempre? Sí. Ellos les gusta recibir personas porque obviamente también tienen un tiempo en el que ellos comparten su fe, explican qué es el Islam, cuáles son sus creencias. Entonces la idea también es ser intencional, es conocer y también aportar cuál es nuestra fe. La intención no es solo ir y escuchar solamente, sino poder también ser luz, ¿no?, en medio de esos lugares. Así que el día sábado estuve dando un entrenamiento que se llama pescador o pescado. Jesús nos llamó a pescar y muchas veces no lo estamos haciendo, entonces nos convertimos en el pescado de otro. Exacto. Y el entrenamiento fue todo el día, fue de 9 de la mañana a 5:30 de la tarde. Asistieron 55 personas, lo hicimos con Amies, fue una gran bendición. Sí. Y entonces parte del entrenamiento es la parte práctica y es poder ir y cruzar esa línea, ¿no?, que normalmente no cruzamos. Creo que para la gran mayoría de los que asistieron era la primera vez que iban a una mezquita. ¿Es seguro predicarle a un musulmán acá en las Américas? En términos de que el concepto que tenemos es que ellos están tan comprometidos con el Islam y con Alá, de que si vienes a hablarle de Jesús te pueden matar. Porque normalmente lo que hemos aprendido del Islam es que si tú no te conviertes a la fe de ellos, pues vas a morir. Es una realidad que cuando uno va a países islámicos, especialmente los considerados como países cerrados, donde el proselitismo o el evangelismo es prohibido, hay 3 consecuencias reales, que es la deportación, la cárcel o la muerte. Y sabemos que han habido estos 3 ejemplos en estos lugares. Obviamente en Estados Unidos o en las Américas es permitido el proselitismo, todavía, para la gloria de Jesús. Así que nosotros yo creo que no tenemos que tener miedo, sino que tenemos que ir con la verdad, porque aún estando en Medio Oriente, creo que Dios siempre nos da estrategias para nosotros presentar la verdad intencionalmente. Si dejamos que el miedo nos frene, entonces va a ser literalmente como una parálisis espiritual en que no vamos adelante, no vamos atrás y simplemente estamos neutralizados. Y muchas veces, sea por negligencia
o por miedo, nosotros como creyentes no estamos compartiendo nuestra fe abiertamente, y ellos son muy abiertos, claro, muy intencionales en decir lo que creen, aunque no nos guste a nosotros, aunque esté sumamente claro que no es lo que creemos. Por ejemplo, ayer en la mezquita cuando estábamos compartiendo sobre Jesús y lo que la Biblia dice, el imán fue muy claro, muy amable, esto tengo que resaltarlo, fueron muy, muy amables, muy corteses, pero dicen su verdad, y dice, nosotros no creemos que Jesús murió en la cruz. Nosotros no creemos que Jesús resucitó, nosotros no creemos. Entonces, me gusta hacer esto porque también quiero que la gente entienda en su totalidad qué es lo que creen los musulmanes, qué es lo que dice el Islam, porque cuando ellos tratan de islamizar a alguien, que es la palabra para atraer gente al Islam. Lo que sería para nosotros evangelizar. Exactamente. Muchas veces utilizamos malos términos porque decimos la Biblia de los musulmanes. No, el Corán es el libro sagrado. O la iglesia de los musulmanes. No, es la mezquita. Y en este caso no decimos, nos están evangelizando. No, ellos están islamizando y los cristianos debemos evangelizar. Claro. Entonces, cuando ellos islamizan, muchas veces tratan de resaltar las cosas positivas del cristianismo, como tenemos un capítulo completo en la Biblia, en el Corán, sobre María. María es la única mujer mencionada en el Corán. Nosotros creemos que Jesús es profeta. Nosotros no pudiéramos ser verdaderos musulmanes si no creyéramos en Jesús. Y eso nos hace pensar muchas veces que, wow, es lo mismo. Pero la realidad es que solo ven a Jesús como un profeta del cual no conocen su mensaje. Y cuando uno hace esta pregunta, ¿cuál es el mensaje de Jesús? Te dicen el mismo que todos los profetas, cuando sabemos que en realidad todos los profetas anunciaron a Jesús y lo que él venía a hacer. Mira, Eloisa, te comento que ayer yo estaba por la calle y me encuentro con una mezquita que jamás había visto. Entonces, precisamente, Juan, tenían unos banners, unos letreros afuera que decían, no al odio, somos abiertos a todo el mundo. O sea, como que ellos están poniendo el disclaimer porque quizás saben que hay algún tipo de rechazo. Sí, de la sociedad, y muchas veces ven que muchas personas tienen temor de acercarse quizás a ellos por esto. Al igual que me he encontrado últimamente con damas conduciendo y me perdona, ¿verdad? Que no conozco el nombre del manto que utilizan en el estilo que hijab. Utilizan. Y los he visto conduciendo por ahí en la calle bastante ahora. Hay crecimiento del Islam en Puerto Rico. Creciendo mucho. En Puerto Rico hay 8 centros islámicos y dentro de las estadísticas que me dieron ayer dice que hay aproximadamente 300 boricuas convertidos al Islam. En la mezquita anterior que visité en el mes de mayo, de todas las mujeres musulmanas que estaban, solamente una era de origen árabe y todas las demás eran boricuas convertidas. Ayer había una boricua convertida que de hecho es la esposa del imam, que es el líder de la mezquita, y sus 2 hijas, boricuas palestinas, y un muchacho también boricua convertido hace 4 años. Y sí, el crecimiento de ellos es obvio, no solo en Puerto Rico, en muchos países de Latinoamérica, en Estados Unidos. De hecho, hay una ciudad en Estados Unidos en la cual estamos trabajando un proyecto. Se llama Dearborn, Michigan, y otra se llama Hamtramck. Y esta ciudad de Dearborn, de 100,000 habitantes, entre 60 y 65%, 65,000% o 65,000 habitantes son árabes musulmanes, y dicen que es la concentración árabe musulmana más grande fuera del Medio Oriente. Las mezquitas hacen el llamado a la oración con parlantes que se pueden escuchar fuera de la mezquita. Cosa que normalmente ocurre en los países musulmanes, y es impactante. Pero en ese caso son, me estabas diciendo, árabes que residen entonces acá, no convertidos como tal. Lo que te acabo de mencionar es en Michigan. Por eso. Sí. Pero son árabes que residen entonces en Michigan o. Sí, es la población. La población de Michigan. De Dearborn, Michigan. O sea, digamos que entonces de momento personas que son de Estados Unidos se convirtieron al Islam, y no necesariamente es que vengan de sus respectivos países a residir acá a los Estados Unidos. En este caso, la estadística que te di dice son árabes musulmanes, que está la concentración allí, porque aunque ellos llegan quizás como refugiados a otros estados, al oír de esta comunidad se agrupan acá por sentir que es más parecido a su cultura. De hecho, todos los letreros, es impresionante, en esta ciudad están en árabe
y en inglés. Oh, y wow. yo dije, wow, yo literalmente me sentí que estaba en Medio Oriente. Sí. Wow. Es un concepto de Barack Obama como presidente. Es como el concepto bíblico de las ciudades de refugio. Sí. ¿Verdad? Barack Obama, cuando fue presidente durante 8 años, creó un ambiente para que, aunque muchos no estuviesen de manera legal en Estados Unidos, formaran parte de su comunidad. Santuario. Correcto, es como la ciudad de santuario. Sí. De hecho, estadísticamente se dice que durante el periodo de presidencia de Obama fue donde más entraron musulmanes a Estados Unidos. Sí. Sí, y obviamente cuando él menciona la parte de la conversión, sí hay conversión y se dice que los grupos étnicos que más se están convirtiendo al Islam son afroamericanos y latinos. Y en su mayoría de los latinos, el mayor porcentaje es mujeres. Hay una parte que yo te admití antes de empezar la entrevista, no sé si se han sincerado contigo los hermanos en Cristo, en el aspecto de que muchas veces ocultamos, porque sabemos que no es cristianamente correcto, el sentir aversión por unas personas que profesan una religión, que si no te conviertes a su religión, al Islam, la oferta es, te mato. Cuando nosotros vemos que alguien del Islam se puso bombas y explotó y causó daño a otros, cuando vemos que uno de ellos coge un camión y se trepa en la acera de una ciudad tan poblada, ¿verdad? Como Londres o como en Francia, en París, lo hacen. O en un estadio que están practicando un deporte con armas largas, comienzan a disparar mansalva, matando gente en nombre de Alá. Te crea como una repulsión por esta gente que piensa de esta manera y entonces te choca como creyente el pensar en términos de perdón de pecados y salvación, porque realmente hay como que una aversión. ¿Cuántos de los creyentes son capaces de abrirse y sincerarse en que por momentos importantes de su vida cristiana no han pensado con amor y misericordia? Yo recuerdo cuando Osama Bin Laden lo cogieron. Yo ya en esa época estaba un poquito madurando y no estaba de acuerdo con que lo mataran como lo mataron, ¿verdad? Y fue como, tú sabes, como decir, Juan Carlos, ¿en qué planeta tú vives? Este tipo mató 3,000 personas con unos ataques que provocó a las Torres Gemelas. Lo que merecía era eso. Pero se supone que nosotros pensemos en perdón de la sangre de Cristo cubría eso. Entonces comienzas a luchar con el mensaje del evangelio que tú enseñas y predicas, pero que no te da la gana de aplicárselo a todo el mundo porque tú te sientes con el derecho de excluir a gente de ese plan de Dios. Wow. Y fue así. ¿Te encuentras con gente que te lo admita? Sí, esto que tú acabas de describir, de hecho, me hace recordar lo que Pablo decía, la lucha entre la carne y el espíritu, porque tu carne te dice odia y es lo que fluye de ti, y el espíritu te dice perdona, ora por misericordia, ama a tus enemigos, ¿no? Exacto. Creo que es la única religión que realmente, o la única fe que realmente enseña a amar a tus enemigos, y no hay nada más contrario a la naturaleza humana que amar a aquellos que te dañan, ¿no? Exacto. Y para la gloria de Dios, parte del trabajo que hago es movilizar a las iglesias, es equipar a las iglesias, entrenarlos, pero en la parte de movilización está la parte de concientización. Ayer mismo le comentaba al imán de la mezquita que una de las cosas que hago en estas visitas a las iglesias es vestirme con la vestimenta árabe, incluso con el niqab, que es el velo que se ponen en la cara donde solo se ven los ojitos. Y no te imaginas la cantidad de expresiones que he visto cuando salgo del baño con el traje y las personas me encuentran, hacen así, se asustan, se separan, huyen, sus caras son de temor, y yo me paro en el altar a iniciar mi enseñanza con esto para tratar de ayudar a la gente a entender que debajo de esta vestimenta hay gente como nosotros, que también está buscando la verdad, que también está orando a Dios, que creen que lo que están haciendo es correcto, pero que necesitan lo mismo que nosotros un día necesitamos. Y tuve una experiencia bien fuerte en una iglesia de Orlando hace 2 semanas, o casi 3 semanas, y la pastora me dijo, bueno, Eloisa, quiero que te vistas así y camines por todos los pasillos. Y yo literalmente lo hice, comencé a caminar por todos los pasillos, y hubo un momento donde la pastora dice, bueno, era un servicio de misiones, y esto lo estoy hablando porque muchas veces vemos los servicios de misiones y entonces creemos que todo se trata de banderas, de mapas y comidas típicas de cada país, pero es mucho más allá.
y voy caminando por el pasillo y de repente una de las canciones decía, envíanos a las naciones, y toda la gente con las manos levantadas y yo pasando frente a ellos y me miraban así, otros volteaban la cara y yo decía, wow, pedimos a Jesús que nos envíe a las naciones y las naciones están caminando frente a nosotros y no estamos haciendo nada. Yo miraba gente porque lo único que ellos podían ver era mis ojos realmente. Obviamente veían toda la sombra negra y yo miraba gente a los ojos y muchos me miraban como confrontándome de qué haces aquí. Pero eran caras tan duras en la iglesia, caras tan duras que yo decía, y yo comencé a llorar a medida que yo iba caminando. Yo miraba otros rostros y esos rostros me miraban y volteaban. Hubo un momento en que hay una dicotomía. Claro, porque estamos en la iglesia, estamos adorando a Dios, estamos orando por las naciones, y entonces yo me paro al lado de una y la pastora dice, dele la bienvenida al que está a su lado, y la mujer voltea, me mira así, se queda así y abraza al que está del otro lado. Y no me tocó, nada. En otro momento, unas pocas personas, en especial unas viejitas, me miraban y me sonreían tan lindo que me agarraron la mano. Era como que yo decía, yo creo que ellas sentían que Jesús iba pasando, pero fue algo tan bello que yo dije, si yo realmente fuera musulmana, esas fueron las únicas personas que me manifestaron a Cristo en ese lugar. Me senté al lado de una señora y yo le hacía señas, no hablaba, y le hacía señas como si me podía sentar, y entonces la señora se rueda y me mira, agarra la cartera y la pone entre ella y yo, así como creando una división. Una barrera. Cuando yo le digo, where are you from? ¿De dónde eres? Me dice Haití en inglés. Y entonces yo le extiendo mi mano y le digo, mucho gusto. La señora baja la mirada, ve mi mano, me deja la mano extendida y voltea la cara. Y yo me quedé impresionado. Como que, y yo casi que le quería decir, ¿Are you a Christian? ¿Eres una cristiana? Porque yo se supone que no soy. Cuando la pastora dice, los misioneros que están acá, levántense, pónganse de pie para darle la bienvenida, yo me quedo sentada. Y entonces dice, los que están aquí por primera, segunda, tercera vez, pónganse de pie, y yo me levanto. Y vinieron algunas personas a saludarme para darme la bienvenida, y ahí es donde ella me mira nuevamente, me da la mano y voltea su cara nuevamente. Y yo decía, qué fuerte, porque nosotros se supone que estamos en un servicio de misiones, queremos alcanzar las naciones, y con todo y esto no estamos realmente haciendo nada por ellos. Cuando salgo del servicio, un hermano viene llorando y me dice, hermana, por favor, ora por mí. Y yo le digo, sí, hermano, dígame, ¿por qué puedo orar? Y me dice, porque cuando yo te vi, te odié. Porque yo estuve en Irak, en la guerra, y lo que yo recordaba cuando te vi vestida así es que eso representa muerte. Porque había mujeres en Irak que visten de esta forma. Entonces, cuando los soldados americanos veían a las mujeres, no les hacían nada porque reconocían que eran mujeres, pero lo que pasaba es que los terroristas usaban estas vestimentas haciendo creer que eran mujeres, los soldados no atacaban y ellos se inmolaban, y allí murieron muchos soldados. Entonces es difícil trabajar con estos recuerdos, con estos sentimientos que tienen una base lógica, pero que tienen que ser quebrantados por el poder del Espíritu que decimos que mora en nosotros. Y hasta cierto punto es entendible para el que vive esa experiencia, porque vamos, el que está en medio de una batalla como esta y está viendo toda esta dinámica que tú nos estás contando, pues mira, ciertamente es un impacto bien fuerte. Tú quizás verlo en tu país, en el lugar de tu residencia, luego de haber pasado por esa experiencia de estar en batalla. Pero para el que no ha sido militar, el que no es un veterano de guerra, el que nunca se ha tenido que enfrentar a este tipo de escenario complicado como el que tú estás mencionando, pues yo creo que de alguna forma la ignorancia se ha cruzado en nuestro camino y no nos ha permitido poder dialogar, ver y, oye, en una situación como esta donde te están visitando en tu iglesia. Sí, porque también es esto, hubo personas que se acercaron a mí y me dijeron, Eloísa, yo fui de los que volteó la cara. Eloísa, yo fui de los que sintió miedo. Eloísa, yo fui, y comenzaron a decirme qué sintieron cuando me vieron. Yo me asusté cuando te vi. Entonces, hay cosas que son entendibles porque, claro, como tú dices, hay personas que lo experimentaron en carne propia, pero estas cosas también son las que más se propagan en las noticias y son las que impregnan el corazón de la mayoría de la gente. Así que el que no tuvo la experiencia tiene la historia. Entonces lo relaciona con esto. Y hay una realidad. Si hay gente que se inmola, si hay musulmanes que hacen todo este daño a nombre de Alá, pero también hay otra realidad, que no todos los musulmanes son terroristas.
Y vemos también que no todos los terroristas son musulmanes, porque Exacto. vemos muchos otros terroristas que no tienen nada que ver con el Islam y asesinan niños en escuelas, etcétera. Él mencionaba una cosa, Juan Carlos, decías que la opción para el Islam es te conviertes o te conviertes. En Egipto, cuando yo estuve allá y estuve tratando de hacer el mismo trabajo con los egipcios cristianos, ellos no querían relacionarse con los musulmanes porque ellos son el remanente cristiano que permaneció cuando llegó el Islam, porque cuando el Islam llega, la promoción que se le hace al Islam es que es la religión de paz, pero cuando uno estudia la historia no hace falta, como decir, calumniar el Islam, sino solo hay que estudiar la historia. Y la historia dice que cuando el Islam llega a Egipto, te conviertes al Islam, si no te quieres convertir, debes pagar una alta multa de dinero para permanecer siendo cristiano, y si no la pagas, entonces mueres. Así que muchos egipcios se convirtieron al Islam, algunos pocos pudieron pagar esa multa y otros muchos murieron. Y dentro de los que pagaron la multa, ese es el remanente que hoy en día se cuenta como el 10% de cristianos en Egipto, pero el proselitismo está prohibido. Entonces, el que es cristiano es porque nació de un padre cristiano, pero no está permitida la conversión. Cuando yo hablaba con estos cristianos, ellos decían, no, es que a nosotros nos han enseñado, Eloísa, vive al lado de un musulmán, salúdalo, estudia con un musulmán, salúdalo, trabaja con un musulmán, salúdalo, pero nunca te involucres con ellos porque era el sistema de protección que ellos tenían. Y yo decía, ¿cómo pedirle a ellos algo diferente si han sido perseguidos y oprimidos como una clase inferior en la sociedad por los musulmanes? Pero con la palabra de Dios, con esta educación, con esta enseñanza, yo vi cristianos egipcios que venían conmigo a hacer el trabajo y me decían, Eloísa, yo nunca creí que yo iba a poder entrar a la casa de un musulmán, nunca creí que podía ver a un musulmán leyendo la Biblia, yo nunca creí que podía llegar a experimentar esto. Entonces es sumamente lindo ver cómo la palabra de Dios sí tiene el poder para tratar en los corazones de aquellos que decimos creer en ella, y al mismo tiempo tiene el mismo poder de perdón y salvación para aquellos que tenemos que alcanzar, porque Jesús, como estábamos hablando hace un rato, murió por ellos también, porque Jesús tiene un plan para ellos, porque Jesús quiere salvarlos igual que a nosotros. Entonces muchas veces no pensamos de esta forma. Estás beneficiando a muchos de los oyentes y a aquellos que pueden regar la voz, porque en los días que te quedan en Puerto Rico tienes un seminario que coge viernes y sábado. ¿Va a ser dónde? Y aquel que interesa ir, ¿cómo puede hacerlo? Ok, el entrenamiento se llama MMD, que es Movimiento de Multiplicación de Discípulos. Es para enseñarnos realmente a despertar y volver a lo bíblico de qué es ser un discípulo, de cómo hacer discípulos, porque muchos de nosotros en las iglesias podemos decir, ¿quién es discípulo de Jesús? Y todo el mundo levanta la mano, y cuando dice, ¿cuántos discípulos tiene? Ahí nos quedamos todos en frío, porque la única forma de saber si lo somos es con el fruto, porque Jesús dijo, por los frutos los conoceréis. Entonces, este seminario va a ser en Casa de Oración y Restauración con Cuerdas de Amor, que está en alturas de Boriquén, calle Tulip número 100 en San Juan, el pastor Egui. Va a ser el viernes comenzando a las 7:30, 7 de la noche hasta las 10. Y el sábado va a ser de 9 a creo que 7 de la noche. Suena un poco largo para especialmente nosotros los latinos, pero es un entrenamiento primero que cuesta mucho dinero en muchos otros países, que dura mínimo una semana y que para la gloria de Jesús hemos estado en este lugar y queremos equipar a la iglesia para poder prepararse para esto, y realmente no tiene un costo, solamente creo que son $10 o $15 por el almuerzo del día sábado. Queremos felicitarte por el trabajo que sigues haciendo. Gracias por educarnos, ¿verdad? Y enseñarnos cómo alcanzar a esta importante población en millones de personas que son parte de la cual Jesús hizo provisión de perdón de pecados y salvación, sin duda. Así que nosotros tenemos que ponerlo en nuestro corazón para poder alcanzarlos. Eloísa, gracias. Bueno, gracias por la oportunidad de haber compartido con ustedes. También quiero decirles que tengo un canal en YouTube, se llama Crossing Open Doors, y allí también tengo testimonios y tengo algún material para enseñar con estrategias básicas de cómo poder interactuar por primera vez con musulmanes, así que pueden contactarme por allí y recibir más información. Gracias. Que Jesús les bendiga y les guarde. Amén.